los datos que son indudablemente buenos. Pueden ser mejores, pero son buenos. Y nosotros les estamos preguntando a ustedes si esos buenos datos son mérito del gobierno de Mariano Rajoy. Ahí tienen la pregunta, pero para que se sitúen y conozcan los detalles, vean el vídeo que les ha preparado Marta Baeza. El empleo en nuestro país continúa su paulatina mejoría que ya acumula 7 meses. En marzo se registraron los mejores datos de paro con el mayor descenso en este mes dentro de los últimos 10 años. Hay que tener en cuenta además que el año pasado, Semana Santa, que favorece la contratación, se celebró en marzo, mientras que en este año 2014 será en abril. Una recuperación que ya es un hecho, mantienen desde el Gobierno. Menos paro y más empleo estable son síntomas claros de una mejora y de inicio de la recuperación. Los datos señalan que el paro registrado en las oficinas de empleo bajó en 16.620 personas en marzo, así que en total en España hay 4.795.000 personas sin trabajo. En cuanto a la afiliación, las personas registradas en la Seguridad Social aumentaron en 83.984. El mes de marzo es tradicionalmente positivo respecto a febrero. De hecho, en los últimos 13 años solo bajó la afiliación en 2009. Los datos de afiliación a la Seguridad Social son muy importantes, no solo en términos brutos, sino también sin tener en cuenta el efecto calendario, desestacionalizados, porque como saben ustedes, suben 25.000 en términos desestacionalizados y llevamos 7 meses consecutivos de subida. Las mayores subidas se registran en hostelería, en trabajadores autónomos y construcción. Solo se pierde empleo en el sector agrario. Por edades, el desempleo aumentó en 2.978 personas entre los menores de 25 años, mientras que entre los mayores de esa edad descendió en 19.598 personas. La Comunidad Valenciana ha sido la mejor parada, con 5.902 parados menos, seguida por Cataluña. Andalucía se sitúa en el último lugar de la lista, con 10.060 parados más. Este ha sido el mejor comportamiento del paro registrado en un mes de marzo desde el año 2006, una tendencia que se reafirma, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Es una buena noticia para todos y nos anima a seguir trabajando por todavía aquellos españoles que no han encontrado un empleo. ¿Qué es lo que valora Miguel Ángel Bernal de estos datos que indudablemente son buenos? Ahora veremos si son buenísimos, si son mejorables. ¿Qué es lo que pondrías en valor? La mayor valoración que yo puedo hacer, y yo creo que la gente debe tener presente, es que rompemos una tendencia de caída del trabajo, es decir, de la gente que estaba. Empezamos a crear, no es el primer dato, es el segundo, y es muy previsible que el dato que vamos a conocer, que lo conoceremos ya en el mes de mayo, pero el dato de abril va a ser bueno, por la Semana Santa, claro, que antes lo hacíamos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, un dato que a lo mejor ha pasado desapercibido para la gente, que es los contratos de la Seguridad Social. Por primera vez tenemos más contratados en la Seguridad Social por cuenta ajena, es decir, por la empresa, que por los autónomos, donde los autónomos, el autoempleo, podríamos hablar. Eso es lo que yo más valoraría. Porque del 1.000.000 y pico de contratos que se han producido, estamos hablando de que ha habido a ver si tengo por aquí la cifra exacta, 113.481 han sido contratos fijos. Exacto. De los contratos fijos, con la legislación actual, lo que estamos viendo es que está creciendo la contratación, no solamente la temporal o la que nosotros llamamos a tiempo parcial, y eso es positivo. Es muy positivo para la economía, porque un contrato fijo genera confianza a la gente, cosa que no genera un contrato temporal. Y yo siempre suelo decir, y los economistas decimos, que la economía es una especie de estado de confianza, y por eso medimos la confianza. O sea que está fundamentado el optimismo que hemos visto hoy en la ministra, en el secretario de Estado, en la secretaria de Estado, porque han salido los dos a hablar y hablaban de hechos ciertos que son incontrovertibles. Estos datos son optimistas. ¿La gente puede estar hoy más optimista que en marzo del año pasado? La gente debe estar mucho más optimista que el año pasado, porque el año pasado todavía no éramos capaces de decir que habíamos tocado el suelo. Ahora sí parece que hemos tocado el suelo. Lo que pasa que también hay que tener presente una cosa, rebajar un poquito, digamos, esa alegría. Y es lo siguiente, claro, cuando yo tengo 5 millones de parados, que yo contrate a 60.000 personas es diferente que cuando yo tengo 1,5 millones y se contrate a 60.000. Claro. Pero lo importante es rompemos esa tendencia, y es más, no parece solamente que estemos ya en el suelo, sino empezando a despegar, que va a ser muy lenta, y eso siempre todos los economistas somos muy machacones. Carmen. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, y añadiría
añadiría, porque me parece muy interesante que esto esté sucediendo en un momento en el que la economía española está creciendo 2 décimas. Porque claro, no es lo mismo que la economía estuviera creciendo ya al 1, al 1 y pico y en trimestral. Claro. Entonces, quiero decir que cuando estemos creciendo a tasas un poco más elevadas, pues yo creo que esto que estamos viendo pues puede mejorar de forma un poquito más rápida. Entonces, efectivamente, yo creo que está bastante consolidado que ya van 8 meses consecutivos en los que el empleo desciende, o sea, el paro desciende, perdón. Ha aumentado un 15,7% los contratos fijos en un año. O sea, se va viendo que esa tendencia ya, en fin, es muy raro que se tuerza. Y sobre todo, yo insisto en que se está produciendo en un momento en el que todavía la economía española no está claro. en fin, en su momento. Es verdad que nadie duda ya que este año la economía española va a crecer un 1%. Eso lo han dicho todos. Bueno, ya están hablando del 1,5%. Por eso, pero digo, todos coinciden en el 1. Ya a partir del 1 es subir, con lo cual lo que está diciendo Carmen, es previsible que se crezca, que todavía haya más contratos y que el paro descienda a más velocidad. Si la economía española crece a una tasa, por ejemplo, del 1,5, que en estos momentos hay ya gente que empieza a ver el 1,5, es muy pronto para decirlo, se podrían crear a lo mejor del orden de 400.000 puestos de trabajo, 500.000 puestos de trabajo, que es más o menos las cifras que da el Ministerio de Economía. Y entonces, en ese sentido, un crecimiento ya del 1,5, 1,7, incluso irnos al 2, para nosotros es fundamental crecer al 2. Y es fundamental crecer al 2 porque nuestro país todo está preparado para que crezcamos al 2. En ese momento es cuando sí veremos ya que se empieza a rebajar el desempleo, no con esas cifras que tenemos, que son tibias todavía, aunque nos dan alegría, pero tibias. A partir de ahí sí veremos empezar a bajar el desempleo. Y quizás se bajaría muchísimo más el desempleo si la reforma laboral se hubiera completado. Es decir, si hubieran hecho estrictamente un contrato para la empresa, un contrato para lo que llamamos de obra y otro que es el contrato de práctica, que llamamos normalmente se llama el de becarios, pero normalmente el de prácticas. Pero seguimos teniendo una parcelación muy complicada. Estamos aquí, pedimos a la gente que se moje, nos gusta saber directamente la opinión. ¿Estos buenos datos se deben a las reformas que ha hecho el gobierno de Rajoy, sí o no, o con matices? Con matices. A ver. Con matices. Vamos a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros empezamos a avanzar, porque además estábamos en una situación crítica que fue precisamente ya casi hace 2 años, o vamos para 2 años, con Draghi, cuando atajó las primas de riesgo. Eso para nosotros fue fundamental. A partir de ahí, el gobierno lleva a cabo una serie de reformas que en algunas yo creo que se ha quedado a medias, como puede ser la reforma laboral, ¿de acuerdo? Y para mí hay una noticia muy triste que yo creo que nos ha restado posibilidades de crecimiento, que han sido las subidas de impuestos que hemos tenido. Sí, desde luego. Pero una cosa, hablabas de prima de riesgo, hoy la prima de riesgo estaba en 140 o 167. Es el mismo nivel que en el año 2005. Sí, esto sí que es una gran... de déficit, entonces. Nosotros en el IEB para diciembre, sin haber todavía hecho ningún tipo de revisión, estamos dando 125-150 puntos básicos en el entorno. Pero entonces ahora bien, teníamos un 11% de déficit. Pero vamos a ver, el problema de la prima de riesgo es un problema de quién compra la deuda pública. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora, mañana vamos a tener el BCE, que el jueves, fundamental. Vamos a ver qué hace, pero el que hayan abierto la mano, el que haya dinero es importante. Muy importante también para la deuda pública los famosos test de estrés, es decir, unas pruebas que van a hacer a los bancos, la cartera que tienen, ¿de acuerdo? Pero eso será para el último trimestre de este año. Entonces, eso es lo que realmente tiene la importancia. Cuando yo oigo siempre decir, bueno, ha sido el gobierno Rajoy, el gobierno Partido Popular. Estamos preguntándolo, no lo estamos diciendo. No, en el tema de la prima de riesgo, porque estamos hablando solamente de ese, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido Banco Central, porque también baja la griega, baja la portuguesa y baja la irlandesa. Entonces, es un efecto de arrastre, ¿de acuerdo? A partir de ahí es el gobierno donde empieza a hacer cosas.